a ir a Dios en oración. Oramos. Amado Padre, gracias por bendecirnos y sobre todo poder abrir tu palabra con libertad. No lo pueden hacer en otras partes del mundo. Muchos se esconden para abrir la palabra, para leer la palabra. Pero nosotros tenemos, Señor, gracias a ti, esta bendición de tener la palabra y abrirla con toda libertad, y permite que en esta hora podamos reflexionar y aprender y recibir instrucción y amonestación. Señor, danos un corazón sensible a tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos, hermanos, hace unos domingos atrás, el primer domingo de este mes, con una serie que se conoce, primero, el tema general es conociendo a Dios, y decíamos que si conocemos a Dios. Y el primer subtema, que se llamó que Dios es infinito, conoce que Dios es infinito, hablamos acerca de la infinitud de Dios, pusimos ejemplos, vimos ejemplos bíblicos. Y el segundo tema fue conoce la inmensidad, hablamos acerca de la inmensidad de Dios. Y el tema del domingo pasado, abordado por el hermano Sergio, quien Dios usó, con la bondad de Dios. Dios es bueno, conoce la bondad de Dios. Y hoy vamos a ver precisamente el cuarto tema, conoce la justicia de Dios. Vamos a estar hablando de la justicia de Dios. Amados, ese es el tema. Vamos a conocer acerca de la justicia de Dios. La palabra justicia en hebreo, mis amados, es tzadik. Y la palabra también en griego, que podríamos decir que corresponde al griego, ahora es dikaios. Ambas palabras, tzadik y dikaios, hablan de la rectitud de Dios, hablan de la justicia de Dios. Ambos están hablando de la excelencia moral de Dios. Así que cuando vamos a la Biblia entera, toda la Biblia sostiene que Dios es absolutamente justo. Y por tanto Dios va a actuar de manera perfecta de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su esencia. No hay momentos, ni habrá momentos en que Dios se equivoque. Nunca Dios se ha equivocado, no lo hará, nunca, mis amados. No habrá cosas incorrectas en Dios, ni encontraremos cosas incorrectas en sus obras. Él nunca será o hará algo que justifique una acusación de maldad. Sus obras, sus decretos, sus juicios son absolutamente justos, o sea, perfectos, mis amados. Escuchen esto. En aquel día, cuando Dios juzgue a toda la humanidad, en aquel día cuando Dios juzgue al mundo, mis amados, lo va a juzgar según sus obras, según sus hechos. Pero allí aún los condenados, los que estarán siendo juzgados, van a inclinar la cabeza y van a declarar que Dios es justo. La justicia, mis amados, la justicia en Dios no es algo que Dios decide ser o hacer. ¿Sí me explico? La justicia no es algo que Dios decida ser o hacer. Tú y yo decidimos o nos hacemos propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos el propósito? ¿Cuántos de ustedes y yo hemos fallado? Nos hacemos el propósito de bajar algunos kilos en el año, ¿no? Nos hacemos el propósito porque no es nuestra naturaleza, porque no está en nosotros hacerlo,
Por tanto, nos hacemos el propósito y aunque nos hacemos el propósito, fallamos. No sé si ustedes han escuchado la palabra comúnmente que pues haz la decisión, decídete a hacerlo. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones? Porque si no tomamos decisión de hacerlo, no lo hacemos. Dios no es así, mis amados. Dios no decide ser justo o Dios no decide hacer justicia. Mis amados, ¿saben por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo en esencia, Dios es justo en su naturaleza. Para que haya injusticia en Dios, necesitaría Dios dejar de ser Dios. Y entonces, si Dios deja de ser Dios, encontraríamos injusticias en Él. Mas, sin embargo, mis amados, no es así. Dios tendría que dejar su propia naturaleza para hacer algo incorrecto. Dios dejaría su naturaleza para hacer algo que no es justo. Así que, mis amados, si Dios es justo y hace justicia, es digno que confiemos en Él. Nuestra confianza debe estar en Él. Eso debe motivar a que confiemos más y más en Él. Yo quisiera que vayamos viendo algunos textos, mis amados. Vamos a ver el primero. Dice el Salmos 7:9. Dice la palabra del Señor: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque ¿qué dice? Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Me encanta esa segunda parte. Porque el Dios justo, Dios en su naturaleza, Él es justo. Uno de los nombres de Dios es justo. Por eso dice el texto, el Dios justo. Así que, mis amados, Dios es justo. Y si Dios es justo, sus decretos son justos. Y si Dios es justo, hermanos, su palabra es justa. Y si Dios es justo, sus hechos son perfectamente justos. Y debemos de tener confianza en Dios y en su palabra, porque Él es justo. Otro texto, mis amados, que estamos ahí en Deuteronomio, si me ayudan a leer, por favor, ¿qué dice? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Es justo y recto. ¿Qué le parece? Wow. El escritor sagrado presenta a Dios como la roca. ¿Qué es roca? ¿Dios para ti es roca? ¿Es la fortaleza del Señor para ti? ¿O Dios es alguien en quien de repente puede fallar? No es confiable. No es así. El escritor sagrado presenta a Dios como la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, o sea, justos, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Le cree a la palabra? Y hermanos, entonces podemos ver así que Dios, su naturaleza es ser justo. Él no llegó a ser justo. Dios no tuvo que pasar un proceso para alcanzarla a ser justo. Dios es justo en su esencia, mis amados, en su naturaleza. Es uno de los atributos de Dios. Es uno de los atributos, la justicia de Dios. Le pertenece solamente a Dios. Él es perfecto, Él es santo y su justicia también es santo. Si Dios es santo, su justicia es santo. No puede ir separado la santidad y la justicia, porque si Dios es santo y es justo, van de la mano. Quien separe la santidad de Dios con la justicia de Dios, entonces no está adorando, no conoce al mismo Dios. Otro texto, mis amados, que tengo para ustedes está en el Salmos
36, versículo 6. Leemos y dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y animal conservas. Aquí encontramos, hermanos, dos metáforas que el salmista usa. La metáfora de las montañas, o sea, los montes, y la metáfora del abismo, o sea, océano, ¿no? Usted, no sé si usted alguna ocasión ha tenido la oportunidad de estar frente a un cerro que mide 3,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ha estado usted alguna ocasión así? Bueno, imagínese nada más usted estar frente a un cerro o a unas montañas que mide 3,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es usted ante esa inmensidad? Bueno, el salmista usa esa imagen. Él está frente a una montaña grande y él dice: la justicia de Dios es como esa montaña. Y él también conoce el mar y se imagina la profundidad, y él dice: la justicia de Dios es tan profundo como el océano. Él trata de usar esta metáfora para explicar que la justicia de Dios es inmensa, que el juicio de Dios es inmenso. Claro que las montañas tienen sus límites, claro que el océano tiene sus límites, pero el salmista lo usa para hablar la perfección de la justicia de Dios. ¿Sí me explico? En ese sentido. Así que, mis amados, esta es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios acerca de la justicia. Otro pasaje bíblico, mis amados, que encontramos, aquí está también en la pantalla, el Salmos 89:14 y al mismo tiempo el Salmos 97:2, hablan de lo mismo. Y si quieres leer conmigo, ¿cómo dice? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hermanos, dice el texto que justicia y juicio es el cimiento de su trono. Dios está sentado sobre la justicia. Y otra cosa, mis amados, justicia y juicio no son dos cosas independientes. La justicia y el juicio no son cosas separables, no son temas separables, que están separados. No se puede hablar, hermanos, de la justicia sin hablar del juicio de Dios. No se puede hablar del juicio de Dios si no se habla de la justicia de Dios. Y en un momento vamos a entender mejor esto. En otras palabras, mis amados, si Dios dejó caer su juicio sobre las personas en el pasado, esa es su justicia. Si Dios hizo justicia sobre alguien, sobre algún pueblo, sobre alguna nación, si Dios hizo justicia, lo mostró con su juicio. No puede estar separado la justicia y el juicio. Quien separe la justicia y el juicio no está hablando del mismo Dios. Algún día tú te encontrarás frente al tribunal de Cristo. Algún día tú te encontrarás frente al juez justo. Y vas a recibir el resultado de tus actos, de tus obras. Y si Dios dijera: apartado de mí, hacedora o hacedores de maldad, tú podrás decir como Mateo, ¿no? ¿Se acuerdan de Mateo 24? Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, pero Señor, ¿y qué vamos a decir nosotros? Señor, pero si yo estuve en el ministerio de educación, Señor, pero si yo estuve trabajando en la escuelita bíblica, Señor, pero si yo estuve en el ministerio de la alabanza, Señor, yo pertenecía al coro. Pero si el Señor dice: apartados de mí,
eso será su justicia para recibir el juicio. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios nunca se ha equivocado y no se va a equivocar jamás. Él es justo y ejercerá su justo juicio. Él es justo, mis amados. El ser humano recibirá su justa retribución según sus obras. Salmo 119, 142. ¿Estás conmigo? ¿Quieres leer conmigo qué dice? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cuando habla de ley está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmos? Tu justicia es justicia eterna. ¿Qué aprendemos en esta porción de la palabra? Que la justicia, mis amados, la justicia de Dios es inmutable. Que la justicia de Dios no cambia. Que la justicia de Dios es eterna, mis amados. Y la justicia de Dios es justo. Y por lo cual debemos de confiar en Dios y en su justicia. Debemos de confiar. Otra cosa que aprendemos aquí es, hermanos, que la veracidad de la palabra, porque dice el texto, y tu ley, o sea, hablando de la palabra, es la verdad. Aprendemos entonces en este pasaje, mis amados, la veracidad de la palabra de Dios. La palabra está cimentada en Dios. ¿Y quién es Dios? Es justo, es fiel, es recto. Y ahí tiene su base la palabra. La palabra es como el autor es santo, es perfecto. La palabra es perfecta también. No hay diferencia entre la palabra y Dios. Si Dios es justo, la palabra es justa, es verdad. Y debemos de confiar en esa palabra que Él nos ha revelado. Otro pasaje bíblico es el Salmo 7, versículo 11 y 12. ¿Estás conmigo? ¿Quieres leer? Dios es juez justo. ¿Y Dios está? Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Lo había leído? ¿Creía usted que esta porción no se encontraba en las Escrituras? Vea conmigo y dice, Dios es juez. ¿Juez qué? Justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Wow. Amados, Dios, ¿será que sea justo que Dios esté airado contra el impío? Desde tu percepción posiblemente no, pero desde la santidad, de la perfección de Dios, Él es justo. Es justo que Dios esté airado contra el perverso, contra los hombres de maldad, contra la humanidad sin Dios. Es justo que Dios esté airado. ¿Cuántos de ustedes han sostenido esto? ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos lo han dicho? ¿Es verdad eso? Es la mentira más grande que se ha sostenido. Eso no es verdad. Dios odia al pecado al mismo tiempo que al pecador. ¿Lo cree? Dios odia al pecado al mismo tiempo que el pecador. Dios aborrece al pecado al mismo tiempo que el pecador. Amados, Dios está airado todos los días. ¿Contra quién? Contra el impío. Y Dios está preparado para ejercer juicio. Dice el texto que leímos, armado tiene ya su arco y lo ha preparado.
Es un símbolo, es una forma que el salmista usa para hablar de que el juicio de Dios es verdad y está preparado para contra el hombre, las personas que no viven. Hermanos, pregunto, acabamos de leer el pasaje de Génesis cuando Dios condenó a Sodoma. Pregunto, mis amados, ¿ustedes creen que fue justo el juicio de Dios sobre Sodoma? ¿Y qué diferencia habrá entre Sodoma y el lugar donde tú vives? ¿Cuál será la diferencia? Mis amados, entonces el juicio de Dios sobre Sodoma fue justo, porque la palabra de Dios dice: el alma que pecare, porque la palabra del Señor también nos dice, mis amados, que la paga del pecado es muerte. Eso es la verdad de la Biblia. Esa es la verdad de Dios, mis amados. En Apocalipsis también leímos hace un momento, mis amados, acerca de las 7 copas de la ira de Dios. No nos vamos a meter en detalle porque saldríamos como a las 6 de la tarde. Lo que quiero mencionar es que cuando habla de las 7 copas de la ira de Dios, está hablando de la ira de Dios. Y lo que quiere decir, mis amados, es que Dios ejercerá juicio sobre toda la tierra. El juicio de las copas de la ira, hermanos, es absoluto y es verdad y será sobre toda la tierra. Pero el versículo 1 de Apocalipsis 16, ¿estás conmigo? ¿Y qué dice? Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. Wow. Primero, mis amados, ¿quién ejerce el juicio? Dios. Es Dios el que ejerce. Oí una voz, dice Juan, que decía, ¿de dónde salía la voz? Es la morada, desde el trono de Dios salía esa voz, ejerciendo juicio sobre todo el mundo. Y dice la palabra del Señor, mis amados, ¿sobre quién será la ira, el juicio, la justicia de Dios, hermanos? Es sobre la obediencia. Quienes desobedecieron a Dios, quienes pasaron por alto la palabra de Dios, quienes no se guardaron para el Señor, es justo que reciban la ira de Dios. Dios ejercerá su justicia. El Salmos 16, el mismo pasaje, pero ahora en el versículo 7, en la TLA, ¿quieres leer conmigo cómo dice? Hoy también wow, en la otra versión dice: tus juicios son rectos, son verdad y son justos. Juan ve y dice, escucha: sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son rectos, tus juicios son verdad y son justos. Dios es digno de adoración, porque Él es justo. Y al ejercer justicia es digno de adoración, porque no hay injusticias en Dios. Otro pasaje, mis amados, que estamos ahí, el Salmos 11, 7, y dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, que dice, mirará su rostro. Yo pregunto, mis amados, ¿es justo que el hombre recto, que la persona temerosa, vea el rostro de Dios? ¿Alguien está aquí? ¿Ustedes creen que el hombre justo, la mujer justa, que se ha guardado para su Señor, vea el rostro del Señor algún día? Es justo, es justo, es santo, glorioso. Es justo que Dios permita que nosotros, a su pueblo, le permitan ver su rostro, pero también es justo que el impío sea desechado. También es justo que el impío reciba la ira de Dios. También es justo porque Dios es justo.
Eso es la justicia de Dios, amados hermanos. Estos textos, todos estos textos que nos acabamos de ver en estos momentos, mis amados, muestran y presentan la necesidad que tenemos como seres humanos. Nos dicen que tenemos la necesidad de conocer a Cristo. Nos muestran la necesidad que tenemos de conocer a Cristo y su obra redentora, de aceptar lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz, cuando el Padre dejó caer su ira sobre Él, porque la Biblia dice que echó sobre Él nuestros pecados, y Él, justo, santo, perfecto, recibió la justicia, el juicio de Dios sobre Él, y ahora lo hizo por ti y por mí. Tú y yo ahora podemos ser justificados por la obra justa de Jesucristo. Mis amados, entonces, pero recuerden, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días y está preparado su arco para ejercer justicia. Pero para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. El que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos libres de la condenación eterna, porque es justo que Dios ejerza justicia. Si tú ya tienes a Cristo Jesús, ya Cristo es tu Señor, ya has sido justificado en Él, ahora hay algo que Dios demanda, y vamos a ver algunas cositas brevemente, mis amados. Si tú conoces a Dios, debes conocer que la justicia de Dios. Y ya si estás en Cristo, ¿qué dice la primera parte? Ya en Cristo somos llamados a vivir, ¿qué cosa? Una vida justa. Y el siguiente texto nos dice, mis amados, los siguientes dos textos: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. El otro texto: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Mis amados, ¿cómo vamos a notar de que tú y yo tenemos una relación con Cristo? ¿Cómo? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Estos pasajes nos están enseñando ahora, mis amados, ¿qué nos están enseñando? Que ya si estamos en Cristo Jesús, debemos de imitar a Jesús. Debemos imitar a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Debemos ser como Él, hermanos. Un cristiano que ha sido justificado en Cristo va a practicar la justicia. Va a dar evidencias que ha nacido de nuevo. Pero escuchen esto: un cristiano genuino no está sin pecado. Un cristiano verdadero no está sin pecado. ¿O alguien aquí está sin pecado? No. Un cristiano verdadero no está sin pecado, pero escuchen, pero no vivirá todos los días de su vida en pecado y rebelión. Ciertamente somos pecadores, pero no va a vivir desobedeciendo a Dios de manera voluntaria, decidida, intencional. Porque hay quienes de manera intencional deciden desobedecer a Dios, deciden desobedecer la palabra. Ese no es creyente. Si profesa una fe, esa fe no es genuina. Si profesa ser creyente, esa vida no es genuina. Porque ciertamente somos pecadores, pero no vamos a vivir para el pecado todos los días de nuestras vidas. Segundo punto que quiero dejar en la mente y en el corazón: ya una vez en Cristo, mis amados, debemos de vivir con gran confianza en Dios. Debemos de confiar en Él. Nuestro corazón debe confiar en el Señor. La justicia de Dios hermanos, debe ser uno de los grandes incentivos o algo que nos debe motivar a depender de Él en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, ¿sí? Debemos nosotros de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es justo, y si es justo, debemos de confiar en Él. ¿Qué dice el Salmos 92:15?
¡Wow! En Él no hay injusticia, entonces dice el salmista para anunciar que Jehová, mi fortaleza. ¿Quién es tu fortaleza en las pruebas? ¿De dónde encuentras fortalezas en las adversidades? Debes encontrar tu fortaleza en el Señor. ¿Por qué debes encontrar? Porque Él es recto, y termina el texto, y que en Él no hay injusticias. Un creyente encuentra su fortaleza en el Señor, mis amados. Así que debemos vivir en gran confianza. Otra cosa que quiero dejar en tu mente y en tu corazón, que si ya estamos en Cristo, hermanos, debemos ¿de qué? Vivir una vida de adoración. La palabra del Señor dice en el Salmos 96, 11 y 12. Alégrese los cielos, conmigo, y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Del bosque rebosarán contentos. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Juzgará al mundo con... Así que, mis amados, el salmista aquí no solamente él se goza, no solamente él se alegra, sino él ve que todo el mundo, que toda la creación adora a Dios por la justicia de Dios. ¿Qué te limita a ti a adorar a Dios? La justicia de Dios es una razón por la cual debemos de adorar. Suponte que Dios no fuese santo, no fuese eterno, no fuese misericordia. Si solo Dios fuese justicia, eso es suficiente para adorar a Dios. Muchas veces esperamos nada más ver la gracia, el amor, la bondad de Dios para adorarle. ¿Y qué con su justicia? ¿Y qué con su juicio? ¿No es la esencia de Dios? ¿No es la naturaleza de Dios? Debe llevarnos a adorar al Señor. Por último, y no menos importante, mis amados, ya en Cristo, ¿qué dice que debemos hacer? Vivamos proclamando a otros la justicia de Dios. Debemos ir con el vecino, con el amigo, con el compañero y hablarles de la justicia de Dios, anunciarles del juicio de Dios. El Salmos, últimos salmos que vamos a ver, Salmos 40, 10, ¿estás conmigo? ¿Qué dice? Wow, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Dice el salmista, Señor, esa justicia yo no lo guardé para mí. Esa justicia, Señor, que me diste, que conozco, yo no lo escondí, dice el salmista. El salmista dice, al contrario, lo he publicado. Al contrario, he hablado de tu fidelidad y de tu salvación. Yo no oculté tu misericordia, Señor, sino que yo lo publiqué a grande asamblea. Si tú conoces a Dios, vas a hablar y vas a publicar la justicia de Dios. Es necesario que otros conozcan acerca de la justicia y del juicio de Dios. ¿Por qué callarlo? ¿Por qué guardarlo para nosotros? Amados, no debemos vivir solo justamente para nosotros. Debemos, hermanos, llevar este mensaje a otros y adorar a Dios por sus hechos, adorar a Dios porque Él es justo. Debemos nosotros proclamar la justicia de Dios en todo momento. Todas las personas deben de conocer, hermanos, que tenemos a un Dios justo y que por su gracia hemos sido redimidos. Y solo por su amor justo, por su justa gracia, hemos sido redimidos. Amados hermanos, ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Él es justo. Que Dios nos bendiga.